este momento. Vamos a ver. Ahora sí, creo que ya estamos grabando. ¿Ya te salió que el mensaje que estamos grabando? Es que todavía no. A mí sí, ya me salió. Sí, excelente, muchas gracias. Listo. Ahora sí, bueno. Buenos días a Ale que nos está acompañando por aquí, también a todas las personas que sabemos que lo van a ver grabado. De verdad que nos sentimos muy felices, tanto Yasmín como yo, de poder estar aquí con ustedes, de poder conversar un ratito. Yo sé que a algunos se les complica un poco la hora, pero el sacar esos espacios para aprender es súper importante. Hoy tenemos un tema que en realidad el tema surge porque ya si yo estábamos conversando de cómo había mucha desinformación de esos temas y tal vez muchos de ustedes nos dicen, estoy haciendo más ejercicio y quiero consumir proteína o quiero consumir un multivitamínico, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué hay detrás de, en qué casos es recomendado, en qué casos no, qué productos son recomendados también y con respaldo a nivel científico. Entonces hoy vamos a ver todo eso. Igual, si ven la grabación, pueden dejarnos ahí mismo en el Classroom sus consultas y nosotras las vamos a estar aclarando. Listo. Gracias, Ale, por esa pequeña introducción. En realidad, este tema es súper importante porque ahorita con todo el boom de la pandemia, comenzó como ese auge de necesitamos consumir vitaminas, necesitamos consumir nutrientes para que nuestro sistema inmunológico pueda estar bien, o como usualmente decían, necesitamos reforzar el sistema inmunológico cuando el sistema inmunológico, ¿verdad? No se puede reforzar más de lo normal, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante y el día de hoy vamos a hablar acerca de suplementos nutricionales. ¿Okay? ¿Qué es un suplemento nutricional? Un suplemento nutricional es un aporte de nutrientes que se brinda con el fin de evitar ciertas deficiencias, ¿verdad? Y su requerimiento va a depender de cada persona, de cada individuo, va a depender del sexo, va a depender de la edad del paciente, el requerimiento de cada paciente. ¿Cuándo se pueden brindar estos suplementos nutricionales? Los suplementos nutricionales, bueno, se pueden brindar cuando el paciente presenta una mala absorción o cuando por Y razón no puede llevar una dieta totalmente variada y totalmente adecuada que le aporte todo este tipo de nutrientes. Entonces, a nosotros poder detectar o el médico poder detectar algún tipo de deficiencia de algún nutriente, entonces la parte más fácil y más sencilla pues, es suplementar el alimento. Pero cabe destacar que los nutrientes se absorben de una mejor forma cuando son consumidos por medio de alimentos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes compran un suplemento, puede ser de algún tipo de vitamina, ¿verdad? De la capsulita que vamos a consumir, que por lo general traen de 500 a 1000 miligramos o van a depender de los requerimientos necesarios para el cuerpo, así se van a formar o a vender las pastillitas. Entonces, de ese total, solo se absorbe aproximadamente el 70% del medicamento o del nutriente que vamos a consumir. Por tal razón, se recomienda mejor de que el paciente tenga una dieta balanceada, equilibrada y suficiente que pueda aportar los requerimientos necesarios, ¿verdad? Bien importante mencionar es cuáles son los suplementos para que entremos un poquito en contexto. Ale, si me ayudas a pasar la presentación. Sí. Algo importante que se me olvidó mencionar al inicio es que les vamos a ir hablando, como veían en el título, de las subdivisiones. No es lo mismo cuando hablamos de un suplemento, que ya les contó qué es, a cuando hablamos de un complemento, que ya les vamos a contar más adelante qué es, y también de una ayuda ergogénica. Es muy importante que entendamos porque a veces nos dicen, quiero tomar un suplemento, pero realmente es un suplemento, es una ayuda ergogénica o un complemento. No todo se encapsula en los suplementos, entonces ya vamos a ir viendo todo. Algo bien importante, Ale, es que, por ejemplo, cuando nos quieren vender este tipo de complementos, a nosotros nos dicen son suplementos de la dieta, ¿verdad? Y ya más adelante vamos a ver qué es un suplemento, ¿verdad? Estos en realidad son complementos, son complementos que se van a adaptar con nuestra alimentación, ¿ok? Por ejemplo, si usted lleva una dieta que es muy baja en lácteos,
Entonces puede ser que su vitamina D va a estar muy baja, ¿verdad? Si es una persona que no se expone mucho al sol, su vitamina D va a estar muy baja. Si usted es una persona que no le gustan los vegetales, no le gusta consumir hojas verdes, entonces va a estar muy bajo, su vitamina C va a estar muy baja. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de pacientes? Bien, lo primordial es readecuar el paladar del paciente, enseñarle a consumirlos. Y si por X o Y razón el paciente no puede consumir este nutriente, ya puede ser porque tiene una patología existente que no lo puede consumir, o tiene una patología existente que no sintetiza ese tipo de vitamina, como ya mencionaba anteriormente, una mala absorción. Y esa mala absorción se produce cuando nuestra microbiota intestinal se encuentra totalmente destruida. Entonces la absorción de micronutrientes va a ser muy, muy baja. Y esto puede ocasionar de que no estemos absorbiendo los complementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los suplementos? Bien, son calcio, hierro, vitamina D, vitamina C, magnesio, melatonina, el complejo B, el omega 3, que el omega 3, como lo mencionamos en la capacitación anterior, es bien importante consumirlo porque el cuerpo no lo produce, no lo sintetiza por sí solo, entonces es muy importante producirlo. El ácido fólico o multivitamínico, que usualmente nosotros vamos y los compramos en la farmacia. Es bien importante mencionar algo. Cuando nosotros consumimos estos micronutrientes, porque son micronutrientes, y esto quiere decir que se deben de consumir en muy, muy pequeñas cantidades, ¿verdad? Y cuando los consumimos en mayores cantidades, pues, pueden ser tóxicos para el cuerpo. Entonces, estos micronutrientes hay que tratar de no excedernos y consumirlos solo en pequeñas cantidades. Algo bien importante es que, si me ayudas a pasar, Ale, por favor, es que Y aquí algo importante, los que ya les comento, es como una pincelada de ejemplos, pero aquí hay miles y ustedes van a las famosas, aquí en Costa Rica, no sé cómo se llamarán allá en Honduras, pero acá en Costa Rica se llaman macrobióticas, que son como lugares en donde hay un montón de todos estos suplementos. son como botánicas donde venden medicamentos naturales, ¿verdad? Y les Exacto. venden la idea, y eso era lo que le quería mencionar, les venden la idea con esto, les venden la idea de que por ser naturales y por ser vitaminas no van a causar ningún daño a la salud, ¿verdad? Y es bien importante que mencionarles de que su tratamiento no previene ni cura ningún tipo de enfermedad, ¿verdad? Y en ocasiones su consumo, así como puede ser beneficioso, ¿verdad? También puede traer algunos efectos negativos, puede ser riesgoso cuando se consumen sin ningún tipo de supervisión. Entonces, estos complementos o suplementos, ¿verdad? Como por ser vitaminas y minerales, nosotros pensamos que no nos van a provocar nada a la salud, pero en realidad sí pueden afectarnos cuando lo consumimos en muchas cantidades y por tiempo muy prolongado, pueden tener un efecto negativo en nuestra salud. Ale, no sé si tenés algo más que agregar. No, creo que en realidad aquí a lo que queremos llegar, el punto más importante, es que de verdad no podemos dejarnos llevar por la palabrita que veo. Es el mismo tema de las etiquetas nutricionales, que tal vez los hemos hablado con algunos que ya vamos más avanzados en la consulta. No porque diga libre de esto, no porque diga natural, porque diga orgánico, es que va a ser beneficioso. Y mucho de todo esto es lo que ya les va a explicar aquí de la FDA. Normalmente ese tipo de productos no tienen un control en ninguna parte del mundo. En realidad cualquiera, yo me puedo inventar aquí algo por ahí, saco los permisos y ya digo que esto funciona para X cosa, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de siempre estar como con las antenas de alerta muy activas antes de comprar cualquiera de estos productos. Y algo bien importante, Ale, es que no es necesario, porque yo lo veo como botar el dinero, ¿verdad? En cosas que tal vez nuestro cuerpo no los necesita, ¿verdad? Pudiendo tener una dieta balanceada, equilibrada, suficiente, ¿verdad? Y que la dieta pueda aportar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Si nosotros llevamos una dieta totalmente adecuada que aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, no es necesario suplementar ningún tipo de nutriente, siempre y cuando nuestro intestino sea un intestino saludable, y esto va a depender del cuidado que nosotros le demos con la alimentación.
Listo. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los complementos, que es el siguiente grupo de todo este tipo de productos. No sé si en algún momento los han visto, me imagino que sí, porque, bueno, al menos acá en Costa Rica, esto es súper, súper común. Los complementos nutricionales, como su nombre lo dice, vienen a complementar lo que yo estoy consumiendo. No es lo mismo que un suplemento. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, un suplemento yo lo utilizo cuando hay alguna deficiencia. Ahora, no estamos diciendo que los suplementos no funcionan, claro que no. Hay ocasiones en donde por prescripción médica, por alguna patología en específico, debo tomar vitamina B, por ejemplo, debo tomar vitamina C o algunas otras cosas. En esta parte de los suplementos, yo quería darles una recomendación de algo que, devolviéndome un poquito acá, que se me olvidó comentarles. Siempre es mejor consultar cuál es la vitamina en específico que yo debo suplementar. Y esto nos vamos a dar cuenta cuando nos hacemos bioquímica sanguínea, los famosos exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque muchas personas asisten a un supermercado muy famoso aquí en Costa Rica, que no voy a decir el nombre, pero lo venden todo a lo grande. Entonces, ¿qué pasa? Venden un tarro así gigantesco que de omega 3 o de multivitamínicos y uno para hombre y uno para mujer. Primero, ¿para qué un multivitamínico? Porque yo me puedo estar tomando vitaminas extra que no necesito. Y las vitaminas que verdaderamente necesito o estoy deficiente, no las estoy suplementando bien, porque como los multivitamínicos, como su nombre no dice, tienen varias vitaminas, las concentraciones de cada una pueden no llegar a ser suficientes para cubrir esa necesidad. Entonces, siempre es mejor que nos asesoremos bien, no los compremos a lo loco que llaman. Ese es un problema que hay porque, como les decíamos, normalmente no hay ninguna entidad que los regule. Normalmente no hay nadie que nos diga que sí se puede o no se puede, o que eso funcione o que no funciona. Son hasta sin prescripción médica, son de venta libre, pero está en nosotros saber qué compramos y qué no. Y también consultarlo siempre con un profesional. ¿Por qué? Porque también este tipo de multivitamínicos, como les decía, es un tarro gigante, me dura quién sabe cuánto tiempo y puede ser que yo no necesite esa cantidad hasta que se me acabe, ¿verdad? Entonces también eso es súper, súper importante. Yo he visto progreso en personas cuando suplementan exactamente lo que les hace falta, qué sé yo, exactamente solo magnesio o solo melatonina o solo vitamina B1, por ejemplo, a los que toman multivitamínicos y al final, como decía Jazz, es orinar realmente caro. Entonces, ¿Sabes qué? Esa yo creo que es una forma bien importante de vender, porque entre las personas más grandes ven el tarro y ven que contienen mayor cantidad de vitaminas o multivitamínicos, más rápido lo compran. Porque se ponen a revisar y dicen, para comprar solamente magnesio, mejor me compro este que tiene magnesio, zinc, calcio, fósforo. Entonces, la persona más lo compra. Es una forma de la industria de vendernos. claro, claro, sí, la gente no dice, ay, voy a ver, no sé qué concentración tiene, y no deberían de saberlo, para eso estamos nosotros, pero normalmente, como decía ya, es una estrategia de marketing, y vamos a ver, la gente es muy dada, al menos yo sé que los ticos sí somos así, a buscar siempre cantidad y lo que me salga mejor. Entonces, si ese me ofrece todo de un solo, mejor me lo compro. Pero lamentablemente tenemos que decirles que no, no siempre es la mejor opción ese tipo de productos. Porque como decía Jazz, el nivel absorbible de la capsulita no es el 100%. Entonces, al final, si trae una concentración muy baja de la vitamina que yo ocupé, no me funcionó. Pero bueno, retomando al tema de los complementos, como les decía, son sustancias que vienen a complementar lo que nosotros estamos consumiendo, pero en casos únicamente de personas que no logren cumplir sus requerimientos con la alimentación. Como por ejemplo, uno de los más famosos aquí en Costa Rica es el Ensure, el Pediasure. Antes había uno que se llamaba Sustagen, que también era para niños. Normalmente este tipo de productos no se pueden usar también a la libre y a mí me ha preocupado un montón porque últimamente he visto muchos casos y yo sé que las mamás a veces en esa desesperación de que mi chiquito no quiere comer, le compro ya el Pediasure, por ejemplo, o el Ensure.
pero O que puede está muy ser delgado. O que yo lo miro exacto. muy delgado. Exacto, entonces yo los miro muy delgaditos, no está enfermo, entonces le compro Ensure. Pero que es importante, también tiene que ser bajo supervisión. Nosotras, para poder incluir un suplemento de esos, tenemos que hacer todo un cálculo. ¿Cuánta agua agregarle? ¿Cuántas medidas agregarle? Si le agrego fruta o no, si lo hago en leche o lo hago en agua. Entonces, todo eso es necesario porque esto es como, para darles un ejemplo, que digamos que Ale tenga un plan de alimentación de 1600 calorías, por decir algo, que eso solo lo sabe Jazz porque ya lo hizo. Entonces, digamos que Ale tenía esa cantidad de calorías, entonces lo que hace Jazz es que de esa cantidad total incluye el suplemento. No es que es extra, no se incluye dentro de la calidad total. ¿Y por qué se hace? Se hace únicamente en casos de que la persona tenga, en el caso de niños que del todo no coman, o en el caso de una persona que tenga un problema de mala absorción, que tenga problemas de apetito, a veces en los postoperatorios, cuando hay operaciones gastrointestinales o así, la persona cuesta que vuelva a retomar su apetito, entonces en estos casos puede ser útiles en personas ya con patologías muy avanzadas como algún tipo de cáncer, en donde la disminución de peso fue muy abrupta o se están recuperando, aquí sí vienen a ser útiles, pero es importante destacar que pasa igual que los suplementos, no se absorben igual que si yo me como el alimento entero. Nunca va a ser igual, siempre va a ser muchísimo mejor el comerme yo ese plato de comida que va a sustituir este tipo de batiditos. Ahora, eh, esto viene a unirse a unos famosos batidos que hay en todo el mundo, que tampoco voy a decir cuáles son, que muchas personas sustituyen por los platos de comida para bajar de peso. Eso no se hace, eso de verdad, de todo corazón, no es recomendable por nada del mundo. Vean que en estos casos, estos sí son de venta farmacéutica, y estos se utilizan únicamente para personas que de verdad los necesitan. ¿Por qué? Porque si yo también quiero utilizarlo como una herramienta para bajar de peso, y pues al final puedo tener el efecto contrario, más bien si no lo calculo bien, si no lo hago bien, y no voy a tener hábitos, más bien puedo dañar mi sistema gastrointestinal por estar haciendo cosas que yo no necesito. Entonces eso es súper importante verlo. En el mercado hay muchos complementos dependiendo de la persona. Este, por ejemplo, Glucerna, hay otro que se llama Enterex Diabetic, como dice su nombre, son especiales para personas con problemas de glicemia, insulina, diabetes. Hay otros con otras propiedades, otros para personas más adultas, otros para personas más jóvenes. Son muy utilizados más que todo en adultos mayores, que ya conforme pasa el tiempo ya iban perdiendo el apetito, pero como les decía, siempre, siempre mejor consulte a un profesional y gracias a Dios todos los que tenemos acá son personas sanas y de momento no necesitamos ningún complemento, pero es para que no se dejen, ¿verdad? Como engañar y entiendan muy bien qué hay detrás de. Algo bien importante, Ale, mencionar es que la mayoría de estos complementos se utilizan, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente que está hospitalizado y por X o Y razón el paciente todavía no puede consumir al 100% sus alimentos, entonces complementamos, ¿verdad? Con este complemento, por eso se llaman complementos, porque complementamos la dieta con este complemento cuando no logramos llegar al 100% del requerimiento y queremos evitar un proceso de desnutrición en el paciente. Exacto. Y ven, sí, acá como les mencionaba, es únicamente útil en personas con condiciones especiales y nunca van a sustituir una alimentación balanceada, porque como les decía, como que nos ahorramos todo ese proceso de digestión y ese proceso de digestión tiene una razón de ser. Cuando yo me tomo ese tipo de batiditos, como que pasan directo. En cambio, cuando yo me siento y como, es todo un proceso que pasa dentro de mí, por eso es que no van a sustituir nunca a una alimentación completa. Ahora hablemos un poco de las ayudas ergogénicas. Estas también han estado en auge, en la fama, como dirían, en los últimos tiempos. Y tal vez ese nombre no las conocemos como ayudas ergogénicas. Normalmente, ¿cómo las conocemos? Como suplementos en general. ¿Por qué? Porque algunas sí vienen a funcionar como un suplemento, pero otras no. Ya ahorita vamos a ver por qué. Una ayuda ergogénica en sí
es un producto que está diseñado para mejorar el rendimiento a nivel deportivo. Sin embargo, puede llegar a ser útiles en personas que realizan actividad física de alta intensidad de manera regular. Creo que por acá no tenemos ningún deportista, pero a la de menos nos sale un buen deportista de todo este proceso después de BFIT y es súper bueno que lo sepan. Además, como les decía, si ustedes empiezan a aumentar el nivel de actividad física, que de hecho ya los coach han hecho cambios y han empezado a incrementar la intensidad de sus entrenamientos para que ustedes vayan progresando cada vez más, pueden resultar útiles, pero siempre van a consultar con su nutricionista para no cometer errores en el proceso y ya les voy a contar por qué. En primer lugar, ¿cuándo son buena opción utilizar este tipo de productos? Hablamos de ayudas ergogénicas, ahorita vamos a comentar un poquito algunos, pero hablamos de proteína en polvo, de creatina, que la mencionamos en la sesión anterior, hablamos también de cafeína, hablamos de electrolitos, ya sea en forma de bebidas deportivas o en pastillas, los famosos Gatorade, Powerade, todo eso son electrolitos. También hay algunos que son aminoácidos, L-carnitina, hay un montón de cosas que hay un montón que no tienen efectos significativos, que también, como les hablamos con los suplementos, es mucho marketing, pero ¿cuándo son buena opción utilizar alguno de estos? En primer lugar, cuando yo estoy entrenando un poco más duro, estoy entrenando un poco más, qué sé yo, que ustedes nos dicen, bueno, estoy haciendo la clase en BFIT, pero después me voy a caminar, salgo a pasear con mi perrito, o me salgo a correr, o salgo a trotar, o tal vez a veces nos han dicho, mira, voy a hacer una caminata a, no sé, a Prusia, aquí en Costa Rica, quiero subir el Chirripó, porque nos ha pasado gente que tal vez quiere subir el Chirripó, o quiere irse a una montaña, y son trayectos súper largos. Van a durar haciendo esa caminata 2 horas, 3 horas. Aquí es necesario evaluar qué se va a comer antes, qué se va a comer durante y qué se va a comer después. Eso es súper importante. También va a depender de la alimentación que ustedes lleven. Siempre lo ideal es cubrir todo con alimentos reales, esos que ustedes se pueden masticar y pueden comer. ¿Por qué? Porque, como les decía, el proceso de absorción es distinto. Si seguimos una alimentación balanceada, según lo que lleva mi plan de alimentación, yo no debería tener deficiencias de vitaminas, no debería tener deficiencia de macronutrientes, porque en personas sanas sí logramos cumplirlos con alimentación. Pero también es importante evaluar que pueden haber excepciones en donde sí se necesiten. Y vamos a empezar a hablar solamente de las ayudas ergogénicas que tienen respaldo científico que sí funcionan. En primer lugar tenemos la famosa proteína en polvo y esta muchos de ustedes nos han pedido, porfa, me incluís la proteína en el plan porque quiero aumentar masa muscular. Automáticamente uno piensa en proteína en polvo y se imagina el musculoso de los gimnasios, ¿verdad? Que eso es un error en que caemos. La proteína en polvo sí viene a funcionar como un suplemento, porque lo que vamos a hacer es darle un extra de este nutriente al cuerpo, porque hay momentos en donde las personas o no llegan a cubrir la cantidad solo con comida, solo con alimentos, o también puede pasar que hay personas que no les gusta mucho comer carne, porque suele suceder, que tal vez les da un poquito más de pereza, que tal vez en las noches no les gusta comer nada fuerte y necesitan ese aporte de proteína porque al igual que los carbohidratos, si queremos empezar ese proceso de recomposición corporal, que es disminuir nuestro porcentaje de grasa y aumentar un poquito más de masa muscular, necesitamos carbohidratos y proteínas juntitos. Y de nada me sirve llegar a los carbohidratos si no llego a la proteína, y de nada me sirve al revés, llegar a la proteína si no llego a los carbohidratos. Entonces sí es muy importante que evaluemos que hay casos en donde puede ser útil, aunque no seamos deportistas de élite, realmente sí puede funcionar, pero volvemos a lo mismo, siempre contemplado en el plan. ¿Por qué? El exceso de carbohidratos
genera reservas de grasa. El exceso de proteína genera reservas de grasa y el exceso de grasa también genera reservas. Entonces, para que ustedes entiendan que no todo es culpa de los carbohidratos, que ahora se le ha echado la culpa que ellos son los famosos que nos hacen aumentar de peso. No, el exceso de cualquier nutriente nos puede hacer caer en aumento de peso. Y de hecho, ya si yo hablábamos un día de un caso de una paciente que teníamos, que ella creía que lo estaba haciendo súper bien porque tal vez estaba consumiendo la proteína. Y como les digo, uno llega a una tienda y a uno son unos muy buenos vendedores. Yo he entrado y me la venden y que eso te va a hacer esto y te va a hacer el otro. Y claro, uno termina ciego, lo enamoraron del producto y lo compró para obtener ese beneficio. Pero ¿qué estaba pasando? Esta paciente estaba estancada también porque ella decía, es que no sé qué estoy haciendo mal. Claro, encontramos que era un exceso de proteína que había en su alimentación y que eso la estaba haciendo también aumentar. Entonces, por eso siempre tienen que informarnos, sea lo que sea. Yo sé que a veces les da un poquitito de pena, pero para eso estamos. Cuéntenos todo lo que consumen, los productos que tienen para nosotras poder incluirlos en el plan, porque esto también es parte del cálculo total. Entonces, por ahí les voy a contar así muy rapidito los tipos de proteína en polvo que hay, en caso de que alguno considere necesario en algún punto que necesitamos suplementar. Uno de los beneficios que hay con la suplementación de proteína en polvo, el primero es que se absorbe mucho más rápido. Si viene siendo igual un scoop completo de proteína, que es como los tarritos que uno usa para la leche de los bebés, normalmente me va a aportar 3 porciones de proteína, que si ya siguen el plan de alimentación, saben que es como una porcioncita de pollo, carne, pescado del tamaño de la palma de mi mano. Más o menos a eso va a equivaler, y como el grosor de este dedo. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, al yo comerme el pedacito de pollo o la carne que voy a consumir, se va a absorber un poco más lento. No quiere decir que uno sea mejor que la otra, simplemente que obviamente la proteína, al estar un poquito más hidrolizada, por decirlo así, se va a absorber más rápido. Sin embargo, hay varios tipos y los vamos a ir viendo. Está esta primera que dice whey. Normalmente esta es la más famosa en español. Significa el concentrado de proteína de suero de leche. Normalmente las proteínas que son a base de caseína, que es el suero de la leche, la proteína que está en la leche, son las más comunes. ¿Qué pasa con esta? Esta es la más económica, pero es la menos pura, porque entre más pura vaya a ser una proteína, más proceso le tienen que realizar y más costosita va a ser. Entonces, esa es la primera. Luego tenemos esta segunda que dice whey isolate. Esta normalmente es aislado de proteína de suero de la leche. Como en esta palabra que está adelante, aislado, eso me hace pensar que es un poquito más pura que esta, la primera, concentrada de proteína, porque no solo es concentrada, sino que la extraen completamente y la limpian un poquito. Eso que dice aislado es porque ellas pasan procesos y normalmente esta, la primera, que es la whey, tiene un poco más de azúcar, un poco más de grasa y tenemos que tratar de evitarnos esos nutrientes extra que nos van a aportar por ahí, porque al final no los necesitamos. Nosotros estamos consumiendo proteína. Entonces, ya que tenga más de 2 gramos de grasa, más de 3 gramos de azúcar y así, pues no va a ser tan pura y no se va a absorber tan bien. Luego tenemos esta otra opción, que esta es una de las mejores que hay en el mercado, que es el hidrolizado de proteína del suero. El aislado es que pasan la proteína por un proceso y extraen una parte, la hacen más pura. Pero el hidrolizado es que pasa por un proceso aún más, imagínenselo así como cuando la harina se refina, que la harina queda así como súper, súper blanquita y súper delgadita. Eso es hidrolizar, por decirlo así. Es que le pasan un proceso especial en las industrias que la hacen ser completamente pura. Entonces, normalmente las hidrolizadas son las que son un poquitito más caras, se absorben aún más rápido que todas estas dos y normalmente no tienen azúcar añadido ni tienen grasa añadida. Entonces, son de las mejores opciones. Ahora, cuando les digo que una es más cara que otra es cuestión de marcas, porque yo he visto hidrolizadas
en el mercado a un muy buen precio y con buen sabor. Entonces es cuestión de buscar, a como he visto unas terriblemente caras, ¿verdad? Entonces es cuestión de buscar opciones. Algo importante con estas tres, como les decía, como son a base de leche, de caseína normalmente, tenemos que evaluar si hay una alergia a la caseína o una intolerancia, no puedo consumirla por nada del mundo. Luego, si soy intolerante a la lactosa, tengo que revisar muy bien que sean libres de lactosa. Hay algunas que les agregan la enzima lactasa, que es la enzima que normalmente le hace falta a las personas que no pueden procesar la lactosa, y ya pueden consumirla sin problema, pero cuiden mucho eso. Y luego también evaluemos si tienen gluten en caso de personas con algún tipo de intolerancia, alergia o algún tipo de celiaquía también por ahí, aunque no sean alérgicos a la caseína. También aquí hay una opción de proteínas veganas. Normalmente las proteínas estas que son veganas, que no son a base de productos de origen animal, que no son a base de leche, son a base de leguminosas. Es para que ustedes se den cuenta que todo lo que son garbanzos, frijoles, lentejas, son una excelente fuente de proteína también, que sí, muchas veces lo contamos como harina, pero es una harina de muy buena calidad porque tiene proteína. Entonces, a lo que voy con todo esto es que es súper importante que los incluyan, nada más como un recordatorio en su alimentación, porque son una muy buena fuente. En estos casos los utilizamos en personas o que no toleran la caseína por algún motivo, que la sienten muy pesada a nivel gastrointestinal, porque sí es cierto que estas proteínas llegan a ser pesaditas también, dependiendo de cómo las preparamos. Y también son una buena opción para las personas que siguen este protocolo de alimentación. Ok, ahora hablemos del segundo, que es la famosa cafeína. La cafeína, normalmente cuando pensamos en cafeína, hablamos del café. Y yo sé que aquí en Costa Rica somos súper cafeteros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo llega en algún momento a adaptarse a esa cantidad de café que ha estado consumiendo. Entonces hay ocasiones en donde si yo tal vez antes me tomaba una taza, me empiezo a tomar 3, 4 tazas y ya siento el efecto de la cafeína en mí. Pero ya si esto se hace costumbre y ya todos los días me empiezo a consumir 4 tazas, mi cuerpo se adapta y ya no les va a hacer ni cosquillas. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los suplementos de cafeína vienen a darle un aporte extra a estas personas que necesitan un poquito de un empujón más, por decirlo así. La cafeína en sí, su función es aumentar el rendimiento a nivel de los entrenamientos, también mantenerlos más alerta, más concentrados, mantenernos con este efecto de reacción, memorizar un poco más. Entonces tiene bastantes beneficios. Ahora, también tiene efectos secundarios en algunas personas, que es que puede elevar el ritmo cardíaco, puede causar ansiedad o sobreestimulación a nivel del sistema nervioso. Les quiero contar una experiencia acá. Acá en Costa Rica hay un producto muy famoso, que es una bebida deportiva de cafeína con vitamina C. Y me hicieron una visita al consultorio y yo súper feliz, yo quería probar, yo personalmente no tomo café, no me gusta para nada el café y nunca en mi vida he tomado café, nunca. Lo más que puedo hacer es olerlo. Entonces, bueno, ese día llegaron y como me dieron la bebida deportiva, era como un fresquito. La concentración que tenía la botella era bastante alta y ese día yo necesitaba como estar un poco más concentrada, no iba a entrenar, simplemente quería como concentrarme un poco más y probarla para ver qué efecto tenía en mí y poder recomendarle a los pacientes. Lo que ocurrió fue lo siguiente, yo no me percaté de la cantidad de cafeína que tenía eso porque sabía fresquito. Entonces, claro, yo me lo tomé todo de un solo. Ustedes no saben la sobreestimulación que me provocó porque me di cuenta que soy sensible a la cafeína porque no, en toda mi vida mi cuerpo no ha tenido contacto con la cafeína. Entonces, ustedes no saben, yo temblaba, estaba manejando, tuve que parar y todo de lo sobreestimulada y el exceso de temblor y ansiedad que tenía. Entonces, es muy importante también que este tipo de suplementos también sean
con personas que ya han tenido contacto con cafeína, que sabemos que tal vez toman mucho café, que van a hacer X deporte o X actividad física que requiere o tal vez se ocupan concentrar un poquito más, pero por favor, por nada del mundo lo utilicen sin supervisión y menos este tipo de productos, como les digo, que nos venden en el mercado, que son como un fresco, pero a la vez hay que hacer nuestros cálculos. Si ven por acá, hay una cantidad recomendada por kilogramo de peso, por eso es que mi plan no le funciona a Jazz, por eso el de Jazz no le funciona a Ale, porque todas tenemos y todos tenemos características distintas. Entonces, la recomendación de cafeína es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo consumo... Vieras que algo bien importante que a mí me funciona es que cuando los pacientes por lo general no consumen cafeína, no consumen café, por decirlo así, y les dejas una taza de café negro, sin azúcar, 30 minutos antes de entrenar, les funciona muy bien. No es necesario tomar este tipo de suplementos. Exacto. Deme un segundo. Yo creo que este tipo de suplementos se utiliza, o yo lo recomiendo más que todo, como ya lo mencionaste, en aquellos pacientes que ya están como resistentes al tomarse 3 tazas de café o al tomar grandes cantidades de café. Y es para, yo siempre digo, para cafeteros estrella, porque como les digo, ya han tenido contacto con la cafeína, ya el café en sí, digamos, la concentración no es tan alta, entonces no les hace nada, pero sí hay que tener mucho cuidado y hacer este cálculo según cada persona, ¿verdad? Y para obtener el beneficio, como les decíamos, hay que hacer el cálculo y consumirlo de 30 a 60 minutos antes de. Y vamos a ver qué es esta otra. Listo. Bueno, de esta ya habíamos hablado la vez pasada, pero le enfocamos más a efectos a nivel de salud mental. Hoy vamos a hablar de los efectos a nivel de entrenamiento que también puede tener la creatina. Este es el suplemento estrella, como les decía la vez pasada, el que se ha estudiado más, el que tiene evidencia científica, que se está utilizando en realidad en todos los sectores de la población, que siempre hay que consultarlo porque tiene un protocolo de consumo. No es que a mí se me ocurrió tomármela y ya, no, hay que consumirla con cierto protocolo. Los beneficios de la creatina, tenemos que tiene un aumento de energía muscular y como me va a dar más energía en los músculos, me va a producir mayor energía al entrenar y al darme mayor energía al entrenar va a haber aumento de masa muscular. No es que al tomármela ya me voy a hacer así súper musculoso, musculosa, no. Es que me da más fuerza para yo hacer los burpees que me pone a hacer Tati o Luis o cualquiera de los entrenadores más fuerte y por ende que el músculo trabaje un poquito más. Algo importante también es que favorece la recuperación muscular, porque no sé si sabían, pero cada vez que entrenamos y hacemos fuerza y hacemos peso, hay rupturas de las fibras musculares. Entonces yo necesito repararlas para que el músculo vaya creciendo y eso hace la creatina, nos ayuda. También mejora el rendimiento y como hablábamos la vez anterior, tiene muchos beneficios a nivel cognitivo, a nivel del cerebro, porque el cerebro es un músculo y ella lo que hace es depositarse en los músculos. Entonces, al haber mayores depósitos, vamos a ver mayor beneficios. La recomendación de creatina son al menos 5 gramos diarios. Normalmente la creatina se consume por 3 meses y se debe hacer un descanso como todo suplemento. Entonces, siempre consúltenlo con su profesional. Y aquí tenemos el último, pero no menos importante, que son las famosas bebidas deportivas que normalmente se utilizan para hidratar y reponer electrolitos. Y con esto hay todo un dilema, porque también nos los han preguntado. Normalmente entreno 1 hora y me siento muy cansado y le digo, ya me voy a comprar un Powerade o un Gatorade, todos estos famosos electrolitos que hay aquí en Costa Rica, porque me siento deshidratado. Okay. Hay que evaluar el porqué de mi deshidratación, porque en 1 hora de entrenamiento yo no debería de estar a ese nivel de deshidratado si estoy cumpliendo con la cantidad de agua que mi nutricionista me recomendó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos? Ahí no encontramos la etiqueta en sí, pero si ustedes vuelven a ver, por ejemplo, alguno de estos, la versión regular, tiene hasta 20 gramos de azúcar o más, o 30, que vienen siendo 2 cucharadas copetonas, que llamamos aquí en Costa Rica, de azúcar.
¿Qué pasa si yo consumo deliberadamente bebidas deportivas cuando me siento así? Me estoy consumiendo una cantidad exagerada de azúcar que no estoy necesitando. ¿En qué casos sí necesitamos esa cantidad? Cuando hacemos fondos, por ejemplo, las personas que hacen ciclismo, que tienen trayectos súper largos, necesitan azúcar para entrenar más duro. O cuando estamos haciendo una maratón o cuando estamos haciendo estas competencias que hacen de triatlón, por ejemplo, que ya esos son así niveles muy pro. Pero en el caso de nosotros que entrenamos en casa o en el gimnasio, así, puede resultar útil que yo utilice estas bebidas deportivas si mi entrenamiento va a durar más de 1 hora y media, si no estoy consumiendo la cantidad de agua suficiente y también preferiblemente utilizar la versión que es sin azúcar. Ya aquí en Costa Rica, no sé cómo estarán por allá, ya, pero hace poquito sacaron un Powerade Zero, también un Gatorade Zero. Entonces, ¿qué tienen? Solo electrolitos, que son sodio, potasio, magnesio, y que es más que todo eso, para reponer lo que sudamos, porque aquí recordamos nuevamente que cuando sudamos no quemamos grasa, lo que hacemos es botar electrolitos, por Vieras decir. que te voy a contar un chiste. Acá en Honduras, cuando una persona se enferma o está enferma porque tiene alguna enfermedad y tú la vas a visitar, lo primero que te llevan es un Gatorade. ¿En Es lo serio? primero que te llevan. Ajá, es un Gatorade. Y yo como, o sea, si la persona supiera la cantidad de azúcar que contiene ese Gatorade, mejor pasaría por la farmacia, le compraría un suero de rehidratación oral y se lo llevaría, porque creo que le funcionaría más Y es que un súper Gatorade. costoso también aquí en Claro. Costa Rica. Una de estas bebidas es súper caro, es súper caro. Hay unos que venden en polvito, otras que venden pastillitas que Ajá. son un poquito mejor, pero eso aquí pasa un montón. Cuando hay algún episodio de diarrea o vómito, estas pueden ser útiles, pero no necesariamente, como decía Jazz, con grandes cantidades de azúcar y otras cosas, porque esas ya tienen un fin diferente. Muchas veces es mejor el suero, sí, el normal, aquí en Costa Rica es el baratito, que venden un sobrecito, que es nada más como para tomármelo y ya. En esos casos puede ser útil, pero sí, no, aquí también pasa, eso es súper, súper común. Ajá, es bien cómico. Ujú. Entonces sí, tienen que prestarle especial atención. Si ya hay un caso de que estuvieron enfermos por un lapso muy largo de tiempo, que quieren tal vez que sudaron mucho, porque a veces pasa por el clima. Claro, si está haciendo mucho calor, aunque no esté haciendo ejercicio, sí puedo tener deshidratación y si tengo deshidratación llega a ser bastante perjudicial porque también puedo tener efectos secundarios, no solamente a nivel de calambres que a veces piensa la gente, sino también a nivel de presión y muchas cosas, entonces ahí sí puede ser útil, pero sepamos elegir y también entender el fin principal. Lo que ocupamos reponer son esos electrolitos que perdemos a través del sudor. Y no sé si, bueno, a la privilegiada que nos tiene hoy por aquí, si Ale tiene alguna pregunta, porque los demás nos las hacen ahí por privado cuando lo vean. No sé si tenés alguna pregunta, Ale, nos puedes poner en el chat, nos comentás. Ah, ok.